Como les contábamos, hoy queremos abordar un tema delicado y deplorable porque los abusos a menores cada vez están creciendo en nuestra provincia, y es que los juicios por abusos están aumentando de manera significativa, de manera alarmante en Castellón. En solo 2 semanas, como nos contaba Jaume, se van a celebrar un total de 5 casos de estas características y, bueno, de hecho, fuentes judiciales nos han confirmado que es así, que esta tendencia se inició en 2021 y que han aumentado los juicios por este tipo de causas. Hablamos con Rodrigo Hernández, director territorial, ya lo tenemos al otro lado, director territorial de Save the Children. Buenos días, Rodrigo. Hola, muy buenos días. Bueno, Rodrigo, ¿qué está ocurriendo con los abusos a menores que no paran de crecer en la provincia de Castellón? ¿Qué nos está pasando como sociedad? A ver, lo primero que tenemos que tener claro como sociedad es que los abusos sexuales, por mucho que nos duela, son una realidad que afrontan cientos de niños y niñas cada día en la Comunidad Valenciana, en España y en cualquier país del mundo. Es decir, los niños y niñas, sobre todo las niñas, sufren abusos sexuales y en la mayoría de casos por personas muy cercanas a ellos. Dependiendo de las estadísticas que manejemos, podemos estar hablando de que el 80, el 90% de los casos se producen en el entorno más cercano. Las denuncias, específicamente en la provincia de Castellón, no han aumentado exponencialmente en los últimos años. Es decir, si tomamos como referencia, por ejemplo, las denuncias que se produjeron contra la libertad sexual, es decir, los abusos cometidos contra niños y niñas en la provincia de Castellón, en el 2012 fueron 92 y en el 2020 estamos hablando de 89. Lo que sí que posiblemente estemos asistiendo es a un cambio de tendencia, es decir, se le concede mayor verosimilitud al testimonio de la víctima. Hay más preparación para identificación. Y quizás se habla más, ¿no?, en los medios, y por eso tenemos esa conciencia de que parece que hayan aumentado. Efectivamente, el abuso sexual infantil es una realidad desgarradora, es una realidad repugnante y muchas veces hemos preferido como sociedad y también los medios de comunicación mirar hacia otro lado. Y en el propio sistema judicial se le daba poca credibilidad a esos abusos, o muchos de los casos nunca llegaban a juicio porque lo que contábamos era con el testimonio del niño o de la niña. Cuando no hay permitidme la crudeza, cuando hay rastros biológicos o una herida reciente, es difícil, si no se tiene en cuenta el testimonio de la víctima, atender a estos casos. Ha habido un proceso, ha habido una evolución del sistema jurídico, del sistema judicial, de todos los sistemas, para identificar y para estar preparados para atender a estos niños y niñas. Por lo tanto, vosotros tenéis los datos y os lo ha confirmado el sistema judicial en Castellón. Están aumentando los juicios precisamente porque hay mayor capacidad para identificar estos hechos. Pero es una realidad que desde siempre se ha afrontado. Ahora, gracias a los medios de comunicación, gracias al trabajo que se está haciendo, es más visible y se están exigiendo responsabilidades. Por lo tanto, es una buena noticia que sea una realidad que el público conozca para que podamos, como sociedad, tomar las medidas necesarias para que deje de existir. Rodrigo, hablábamos de esa responsabilidad que tenemos como sociedad. Los niños, los jóvenes, son las personas más vulnerables. Las instituciones, ¿qué responsabilidad tienen a la hora de que haya una protección real hacia esos menores? Como sociedad, y lo marca la LOPIVI, la Ley de Protección Integral contra cualquier tipo de violencia para la infancia, aprobada recientemente este mismo verano, marca diferentes pilares. El primer pilar es la prevención, es decir, cuando un hecho de estas características ya se ha producido, ya hemos llegado tarde como sociedad. Y la prevención pasa por la capacitación, la formación de los profesionales. Aquí la Comunidad Valenciana se está haciendo todo un proceso de capacitación de esos profesionales para que sean capaces de identificar los primeros síntomas, y también de los niños y niñas. Aquí en la Comunidad Valenciana contamos con la Ley de Infancia que prevé extender la educación afectivo-sexual. Es decir, un niño o una niña deben ser capaces de identificar cuándo están recibiendo una muestra de afecto normal, ilícita, o cuándo estamos asistiendo a otro tipo de circunstancias. Pensemos que un niño pequeño no tiene por qué distinguir cuando está sufriendo un abuso sexual. Muchas veces, y esto a un adulto nos puede llamar la atención, pero un niño pequeño es muy fácilmente manipulable. No sabe que está siendo una víctima realmente. Efectivamente. Y muchas veces los agresores, que como decíamos antes, están en su círculo más cercano, puede ser un tío, puede ser un padrastro, puede ser un abuelo. Todavía es más difícil, ¿no?, de identificar.
Efectivamente, y además muchas veces se utilizan métodos de coacción. Oye, esto lo hacen todos los padres con todas sus hijas, esto es la forma normal, esto lo hace todo el mundo, si cuentas esto, este secreto que tenemos entre los dos puedes destrozar a tu familia, oye, tu madre se va a poner celosa y se va a enfadar conmigo, etcétera. Por lo tanto, hay una coacción. Cuando hablamos de abuso sexual, muchas veces al final estamos hablando de una relación de poder entre un adulto, muchas veces entre un adulto y un niño. Por lo tanto, la educación afectivo-sexual, que un niño o una niña sea capaz de identificar cuando está en una relación que no es lícito lo que le está pasando, es fundamental. Después, es capacitar al sistema también para identificar a todos los sistemas, todos los lugares donde estén los niños y niñas, es el segundo pilar que marca la ley, deben convertirse en espacios seguros. Los centros educativos, las actividades de ocio y tiempo libre, los centros, cualquier espacio con unos protocolos que se deben seguir para evitar y para identificar cuando eso sucede. Y por último, y el tercer pilar, es una justicia amigable. Es decir, un niño o una niña que ya ha sufrido un abuso sexual no puede esperar de media 4 años a que se celebre el juicio, no puede tener que contarlo 4, 5, 6 veces a diferentes personas extrañas, sino que tenemos que hacer una justicia en la que la niña o el niño lo cuente una sola vez y ese testimonio sea tenido en cuenta. Y esto lo marca la ley también para todos los niños y niñas menores de 14 años y para los mayores será el juez el que lo decida. Nosotros vamos más allá y pedimos la creación de un modelo, el modelo nórdico, es el de la Barnahus, que en el botánico está como una de las propuestas, que es una ventanilla única. Cuando tengamos un caso de agresión sexual o de violencia a cualquier niño, que sea una ventanilla única donde se pueda hacer la denuncia, la prueba preconstituida y el tratamiento sin hacer que el niño rebote como una pelota de frontón en todo el sistema. Claro, que no se vea en medio de esa maraña de burocrática, ¿no? De declarar delante de X personas. Es otro tipo de violencia, es lo que se conoce como victimización secundaria, o sea, el recordar, el exponer esta circunstancia entre diferentes personas, por un lado, dificulta la creación de un relato coherente y, por otro lado, evidentemente, estamos sometiendo a niños pequeños a una situación que no es la que les corresponde. Es decir, la justicia debe ser justa, pero debe estar a la altura de los más pequeños. No podemos meter con calzador a un niño o una niña en un sistema que no está preparado para ellos. ¿No? Por lo tanto, tenemos que reformar el sistema también judicial y jurídico. Rodrigo, desde Save the Children, ¿qué tarea tenéis, qué papel desempeñáis en todo este enmarañado, ¿no? Nosotros hacemos diferentes cosas. Por un lado, hacemos capacitaciones a ellos o a trabajadores o a profesionales que trabajan con los niños y niñas. La nueva ley también marca que cualquier persona que trabaje con infancia debe estar capacitada. Nosotros en nuestros propios programas de intervención, nosotros tenemos trabajo con cientos de niños aquí en la Comunidad Valenciana, desarrollamos todo un sistema para garantizar que esos espacios sean seguros. Y por otro lado, lo que hacemos es una cosa que se llama incidencia política, que suena así un poco raro, pero lo que se basa es en recabar todos los datos y realizar informes que trasladamos a todas las administraciones públicas que al final tienen la obligación de velar por los derechos de los niños para su implementación. Eso sería, en resumen, lo que hacemos como Save the Children aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo debe ser tratado un niño que pasa por algo tan abominable? Porque no se puede definir de otra manera, ¿no? A veces, aunque no nos entre en la cabeza, que además, como tú comentabas, muchas veces son las personas más cercanas o incluso familiares. Pues es lo que decíamos antes, es decir, un niño o una niña no tiene que rebotar en un sistema que no está adaptado. Tenemos que hacerlo al revés, es decir, el niño o la niña debe estar en el centro y a partir del niño o la niña articular todo el sistema. Todos los agentes, todos los medios deben estar en función de la madurez de ese niño o la niña para adaptar todo el proceso posterior. Tener en cuenta que un niño o una niña no es más fantasioso que cualquier otra persona. Es decir, tenemos que tener en cuenta que un niño, cuando relata un hecho de estas características, tenemos que darle la credibilidad que merece y atenderlo en relación a lo que está diciendo para poder activarlo. En muchas ocasiones, en muchísimos entornos, nos encontramos que dice, oye, yo no voy a decirlo, no sea cosa que, si es que igual se lo está inventando y voy a destrozar a la familia. Imagínate que digamos lo mismo cuando estamos hablando de violencia machista, es decir,
yo es que no sé si creérmelo. No, tenemos que creérnoslo y tenemos que articular todos los mecanismos posibles para proteger a un niño o una niña que está ya sufriendo una violencia inaceptable. Hoy mismo en la sección primera, que también lo hemos venido contando, de la Audiencia de Castellón, arrancaba el juicio contra una mujer, una vecina de Alcalá de Xivert, que estaba acusada de prostituir a una menor de edad de tan solo 15 años. La acusada había forzado a la menor a mantener relaciones sexuales con varias personas y a cambio recibir 40 euros, recibir dinero. Una situación que después se repitió unos días más tarde. Hoy esa menor no se ha presentado en los juzgados. ¿Es habitual, Rodrigo? A ver, la prostitución o la explotación sexual a niños y niñas no es habitual en el sentido de que no hay muchísimos niños que se vean sometidos a estas prácticas, pero sí es una realidad. Y también cuando hablamos de población de otros países, la obligación, eso es lo que se conoce como trata de personas. Sí, es una realidad que afecta a muchos niños. Los niños sufren lo que los adultos hacemos, y la explotación sexual es una de las peores facetas que tiene la explotación sexual, la prostitución en este caso. Y también tenemos que estar muy alerta a todas las novedades que nos llegan a través del medio digital. Es decir, ya no solamente las relaciones se establecen de cara a cara, sino que tenemos toda una ventana que en principio puede ser muy positiva, de conocimiento, de intercambio con todo el mundo a través de Internet. Pero Rodrigo, se nos acaba el tiempo. Muy interesante todo lo que estábamos comentando, y también cuidado, ¿no?, con las redes sociales y con Internet. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Vuestro trabajo es fundamental.